Seguimos en La Mira, seguimos en BTV y ahora estamos con la profesora Selva Pérez. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Inspectora de primaria. Inspectora. Maestra Y profesora. Maestra. Y está coordinando los maestros que están dando clases a distancia, ¿no? Profesora, dejemos de... maestra. Dejemos de lado las diferencias que pueda haber entre el sistema público y el privado. Dejemos de lado las carencias naturales que el sistema educativo tiene y que se han venido debatiendo largamente. Dejemos de lado esto de que quizá por el sistema de enseñanza en el sistema público y en los privados que tienen doble horario, los contactos a distancia se hacen más asiduos o más veces en el día en algunos colegios que en algunos lugares públicos. Dejemos de lado todo eso. Y vayamos solamente al tema de la conectividad, a la capacidad que tienen los chiquilines de conectarse para poder recibir las clases y las tareas domiciliarias, ¿verdad? En abril, 24 de abril creo que fue, se había un dato que surgió que el 93% de los sectores altos, de los niños de los sectores altos, se conectaba, mientras que un 68% de los sectores más deprimidos de la sociedad. A todas esas diferencias, que yo digo, dejemos de lado todo eso que hace una diferencia, digamos, ya en el acceso a la educación, esta cuestión de la conectividad no agrega una cuestión más grave, no agrega una cuestión de que este periodo de emergencia sanitaria va a agravar y va a ser una emergencia realmente de aprendizaje de los chiquilines, de aquellos que tienen menos posibilidades del acceso a la conectividad? Sí, yo creo que va a ser un gran desafío y que va a ser una gran preocupación para nosotros. A ver, el distanciamiento social indudablemente que amenaza con aumentar la brecha entre aquellos que tienen mayor oportunidades y mayores posibilidades con aquellos que no lo tienen. Eso es así y no lo podemos negar, y indudablemente que nos preocupa y nos debe de ocupar permanentemente, porque la presencialidad lo que tiene justamente es la potencialidad de que en un grupo heterogéneo en el que está aquel niño que procede de un hogar en el cual pueden haber más recursos, más estrategias, más motivación, conviven y coexisten e interactúan con aquellos otros que a lo mejor vienen de hogares en los que tal vez no tienen disponibilidad de libros de cuento, no tienen hasta un espacio organizado para ellos. Entonces, esa heterogeneidad que se da y esa conexión constante que se da en la presencialidad entre ellos y a su vez con el docente, hoy está totalmente cercenada por una razón externa, ¿no? Pero usted dice, esto nos va a preocupar y nos va a ocupar, pero ya lo estamos viviendo y no sabemos cuándo se va a terminar, ¿no? Y digo, yo lo que vi, lo que percibí fue de las autoridades de la educación una cierta pasividad ante este elemento que le estoy diciendo, porque bueno, el gobierno repartió dinero, por suerte, para diversas cuestiones, canastas, alimentación. ¿No había una manera de sobre la crisis, ya montados en la ola de la crisis, conseguir dinero específicamente para que los chiquilines tuvieran o se entregaran directamente tarjetas para que estuvieran la conectividad asegurada? ¿Por qué no se hizo eso? Sí, en realidad yo no sé si no se hizo o no se está haciendo, pero en realidad yo creo que se va avanzando. Estoy de acuerdo con usted que los procesos a veces son más lentos de lo que uno tendría que, de lo que deseamos que sea. ¿Qué se está pensando? Yo creo que, a ver, todos nuestros niños, la mayoría de ellos, te diría que un altísimo porcentaje tienen un dispositivo digamos, una computadora con respecto a entregada desde el plan Ceibal. Eso daba como una... Primera cuestión. Daba como una tranquilidad. Hay una estructura básica que tenemos que celebrar que está. Daba como una tranquilidad. Están dándose ahora un plan recambio para los niños de tercer y cuarto año que se están dando paulatinamente en las diferentes jurisdicciones departamentales y se están entregando a los niños de primer año.
Por ejemplo, yo en ese lugar pienso, bueno, veamos, y esa es una indicación concreta que le estamos dando a los colectivos docentes, veamos si después de entregar estos nuevos insumos tecnológicos, veamos si hay algún hogar que aún todavía estaría sin un dispositivo. Ahí podríamos ir diciendo, cubriendo este tema. Por otro lado, lo que tú planteas con respecto a la conectividad sí que preocupa. Porque la máquina sin conectividad es una máquina de escribir, exacto. Es una Remington. Exacto. Existen algunos dispositivos que pueden trabajarse, digamos, fuera de línea, pero de todas maneras, de alguna manera, hay que acceder a esos materiales, ¿verdad? Exacto. Pero además, la conexión implica costos, como tú dices. Y en ese sentido, hay un grupo interinstitucional que está conformado hoy por hoy desde el CODICEN, en el cual yo participo por primaria, y en el cual venimos estableciendo esto. Tiene que haber un convenio intersectorial para que hoy por hoy una empresa como Antel pueda distribuir gratuitamente una conexión y asegurar que todas las familias tengan la posibilidad de conectarse. La pregunta es, ¿por qué no está ya dándole gratis? Cuando estamos detectando el problema. Claro. Antes no precisaba porque el niño se conectaba dentro de la escuela o en la zona lineal. Llevamos desde el 13 de marzo, ¿no? Exacto. Y estamos ya, ¿cuánto? ¿A 2 meses casi? A 2 meses. Y no se hizo. ¿Por qué no se hizo? De todas maneras, bueno, eso sí que me trasciende. Me trasciende. Pero sí. Estamos de acuerdo. Es la misma preocupación que estamos de acuerdo en que toda digamos, en el terreno de la polémica que pueda haber entre si uno considera que se le da más o menos importancia a la educación, ¿estamos de acuerdo que los poderes públicos otra vez vuelven a quedar omisos? Claro, sí. Porque además le agrego otra cosa, ¿no? Que esto no hay manera de solucionarlo, pero sí de tenerlo en cuenta para ver cómo esto todavía puede ser más grave. Supongamos que tiene conectividad, ¿sí? Pero esa persona que tiene conectividad se trata de una madre jefa de familia con 4 chiquilines que tiene que salir a hacer limpiezas, a trabajar, ¿verdad? Yo veo en mi casa el trabajo que le da a mi señora y a mí cuando nos repartimos la cuestión, estar encima del nene, porque además no somos docentes, ¿no? En muchos casos, y no quiero estigmatizar, esos chiquilines que están en la casa tienen ya más años de educación que los que tiene su madre, ¿no? Somos conscientes de que eso también está pasando, o sea, es un cúmulo de problemas que no puedo creer que aunque no supiéramos ni nos hubiéramos enterado de que la conectividad era del 93 y del 68, aunque no hubiéramos tenido en cuenta, no entiendo cómo las autoridades educativas, conscientes de eso, a 2 meses no adoptaron alguna medida. Sí, yo creo que nosotros, y desde mi lugar, que es un rol súper técnico, o sea, sumamente técnico, tú mismo dijiste, inspector técnico, es justamente la figura que articula, digamos, la política educativa pensada desde un sector político, en aras o en clave de lo técnico en territorio. Ese es el rol que uno tiene. Entonces, desde ese lugar, yo puedo advertir este riesgo, esta amenaza permanentemente, pero me trasciende. Yo estoy contándole a usted cosas que usted no tiene. Exacto, me trasciende a mi capacidad de decisión esa cuestión. Pero entonces, desde un sentido ampliamente político, sí, que no es partidario, sino simplemente político, como el ser humano lo es y como la educación es, como un hecho político, adhiero 100% con usted, en el sentido de que sí, hay que ser mucho más veloz en determinadas decisiones que acerquen a todas las familias y a todos los niños el servicio, digamos, el ingrediente básico para que se dé
esta situación. Nosotros desde este lugar, como no podemos solamente alertar y no podemos tomar esa decisión, medidas, está claro. ¿Qué hacemos? Buscamos estrategias, intersticios, desde apelando a la ética profesional para poder acercarnos a esa familia que a lo mejor hoy no tienen un dispositivo. Por ejemplo, una entrega de un material en formato papel que acompaña a la bandeja que va a entregar el padre, que va a buscar el padre a la escuela, en estas escuelas que han estado abiertas durante toda la época, desde el 13 de marzo, hay escuelas que nunca se han cerrado y entonces, por ejemplo, cuando la familia va a recibir la bandeja que es para el niño, la bandeja de alimentación, ahí se entrega un material y al otro día se espera que vuelva el retorno de ese material, un material educativo. Elaborado, pensado para esos niños por parte de algunos actores institucionales que tenemos, como lo son el maestro de aula, el maestro comunitario, que a partir del 1 de abril empezó a trabajar, el profesor de educación artística, el profesor de educación física, que en las escuelas hay, en la que nosotros le estamos pidiendo, hoy el doctor que estaba hablando de la atención de la salud y hablaba de la multidisciplinaridad, nosotros apuntamos más allá, apuntamos a la interdisciplinaridad o a la transdisciplinaridad, para que todos los docentes se unan pensando en la enseñanza de determinados conceptos básicos, y que todas las actividades que se planteen vayan hacia esos conceptos básicos que hoy deberían ser imprescindibles, o aquellas macrohabilidades que hoy deberían ser imprescindibles desarrollar. Maestra, si usted, digamos, estuvo de acuerdo con el razonamiento que yo hice, imagino que estará de acuerdo con esto que le voy a decir, como un quiebre para pasar a lo que nos queda, a lo que queda de aquí para adelante. Esta crisis sanitaria en estos 2 meses profundizó la brecha educativa que podía haber existido. Sí. Sin duda. Sin duda. Bien. Ante esa realidad, mirando para adelante, ¿usted está de acuerdo con quienes sostienen firmemente de que no hay que perder el año, que hay que perder los cursos? ¿Usted sostiene que hay que terminar los cursos en estas condiciones? Sí. Yo sostengo que este año no es un año óptimo, como no lo va a ser para ningún rubro, pero no es un año perdido porque lo estamos viviendo, porque la vida sigue y lo estamos viviendo. No es un año perdido. ¿Y por qué? Y le diré que a mí a veces me duele cuando tan livianamente, a veces a nivel de la sociedad en general, se dice, porque ¿cuándo vamos a recuperar el tiempo perdido? O vamos a cortar las vacaciones, o ¿cuándo empiezan las clases? ¿No? ¿Por qué le parece liviano? A mí me parece liviano porque en realidad, conociendo profundamente el trabajo que se está haciendo a la interna de puntualmente educación primaria, de ir al encuentro de cada uno de los niños, así sea hasta con llamadas telefónicas desde la escuela, ¿sí? En esas escuelas que están de guardia, o los propios docentes que están llamando telefónicamente a los niños, que se están comunicando con Zoom, que le están tratando de mandar actividades, de maestros que le dejan en la tranquera a los nenes, ahora no porque están abiertas las escuelas rurales, pero que le dejaban en la tranquera un material. Hay mucho trabajo minucioso, criterioso, amoroso, te diré, de cada uno de muchos de los docentes, tratando de llegar al niño con alguna propuesta, y que ahora estamos entrando a pensar, bueno, vamos a ver cómo proponemos la enseñanza, porque incluso nos dijimos, bueno, vamos a ver si en agosto hacemos una especie de evaluación, a ver si hemos podido enseñar. ¿Cuál es el vínculo que usted hace entre ese amor que ponen los docentes, del cual no pongo ninguna duda, y el reconocimiento de que se ha profundizado la brecha? Si se ha profundizado la brecha, para tratar de acortarla un poco, no de aquellas cosas que están de fondo y son de antes y no tienen que ver con la pandemia, sino aquellas que tienen que ver exclusivamente con la pandemia. ¿Por qué suena liviano pensar, acortemos un poco las vacaciones, y en ese acortamiento de las vacaciones, en esos días, con la educación presencial, tratamos de reforzarle a aquellos chiquilines en cuyas casas no pudieron recibir el apoyo que otros pudieron, o en cuyas casas no tuvieron conectividad, en ese mes fuertemente tratar de ponerlos lo más a tiro posible? ¿Por qué parece raro esto? Claro.
A ver, por un lado, ¿por qué considero que a veces hay como mucha liviandad en el trato del tema? Porque a mí me parece que falta como un desconocimiento profundo del trabajo que hacen los colectivos docentes. Pero no hay una negación, maestra, porque dejemos eso de lado, o por mejor dicho, conviven el amor y la fuerza que le están poniendo los docentes con el reconocimiento de que por más amor que se ponga, hay cosas que no se pueden suplir, y esta epidemia sanitaria ha profundizado la brecha. Sí. Ha profundizado la brecha. Por tanto, justamente apelando y en la fuerza de ese amor, para que esta brecha no quede, digamos, como una herida abierta que no se cierra y que se va a arrastrar en el comienzo del año que viene, donde un montón de alumnos van a empezar con una gran diferencia con otros. Hagamos un mes más de clase, suspendamos las vacaciones de septiembre y en esos días pongámosle este amor y superemos en lo que podamos esta brecha. Sí, a ver, yo creo que hoy por hoy la realidad desnuda una cuestión que venimos trabajando hace mucho tiempo de la educación, que es no todos los niños necesitan el mismo tiempo ni lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que usted plantea va hacia ese lugar. Es decir, indudablemente que nosotros vamos a tener que hacernos cargo de esa brecha que nos trasciende, porque además nos trasciende porque responde prácticamente a causales socioeconómicas y también culturales, ¿sí? Porque también es cierto que hay que pensar que tal vez tener la conectividad y tener el dispositivo de una familia, si esa familia no es consciente, como usted me dice, de dedicar el tiempo y decirle al niño, ahora este tiempo es para esto y este tiempo es para el otro, que a veces en los hogares no está esa figura, ese adulto. Entonces... A veces no está en las de clases altas, ¿eh? Tampoco, ¿no? Por supuesto, porque muchos maestros, muchos de nosotros que hemos sido a veces directores de escuelas de quintil 4 y 5, que son los niños que llegan de la llave colgada acá, que es el que sale solo y llega solo a la casa, ¿verdad? O el que no tiene control y está hasta las 3 o 4 de la mañana en la computadora y después se dormía en la clase. Por supuesto, cualquiera de los extremos es perjudicial para el niño, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tenemos que ir, ¿cómo podremos paliar esa situación? Vamos a tener que paliar generando situaciones y rupturas de formatos y rupturas de formas de trabajar en la escuela que hasta ahora las veníamos haciendo con bastante ahínco, pero tal vez no con la naturalidad que querríamos. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo acercar a ese grupo de nenes? Yo ahora estoy haciendo un cálculo y más o menos estamos en un 4% de los 330.000 niños que tenemos problemas de vinculación con la propuesta educativa. Ese es el porcentaje de los nenes que tenemos desvinculados hoy. 12.000 chiquilines. Sí, exacto. Muchos, ¿verdad? Muchos. Especialmente son del nivel inicial, porque dependen sí o sí de que el papá se acerque o los acerque, ¿sí? y más bien de contextos socioeconómicos de mayor vulnerabilidad. Esa es la franja que hoy nos tiene muy preocupados. ¿Cómo llegarles, verdad? Indudablemente que con esos nenes nosotros vamos a tener que trabajar más tiempo y con actores más especializados. Pero el año que viene está hablando usted, este año. Este año. Cuando retomen las clases. Y ahora estamos tratando de buscar las formas de llegarle. Es decir, nosotros no vamos a renunciar a no llegarles. De alguna manera vamos a llegarle. Porque tenemos muchos actores, porque la escuela pública hoy tiene muchos recursos. Esto también, esta realidad, yo ayer mostraba y tengo todo un listado de todos quienes somos los actores, y somos muchos y con muchas especialidades y con muchas trayectorias. Por lo tanto, no podemos claudicar ni renunciar a que se nos queden esos 12.000 niños por fuera. Y lo tenemos que incorporar desde ahora, como sea, como sea. También tenemos que convencer, porque ahora la tríada es la tecnología, que nos permite llegar, y cuando digo tecnología digo desde el teléfono hasta una plataforma en un dispositivo, y está la familia y el docente, que es totalmente insustituible, porque hoy también lo que queda claro con esta realidad es que el docente y la mediación
esa que yo decía, amorosa, pero además consciente y profesional de cómo enseñar, es insustituible. No sirve que un niño entre a una plataforma per se, o sea, solamente y que haga una actividad. Es decir, sirve como, podría servir como una ejercitación, como una extensión a algo aprendido, pero no sirve para aprender. Yo creo que el virus nos ha servido a muchos para darnos cuenta de cosas que estaban delante de nuestros ojos y las mirábamos pero no las veíamos. Por ejemplo, lo que cuesta, ¿no? Que fulanito entienda y preste atención, y lo que le cuesta a la maestra, ¿no? Ahora lo está cayendo sobre los hombros de la madre. Entonces se da cuenta del trabajo que la maestra tiene que hacer. Pero también nos estamos dando cuenta de que este problema de conectividad que hay, y que no nos agarre la próxima crisis con esto, ¿no? Porque es muy uruguayo eso, de que hoy nos olvidamos después y seguimos dejando a esos niños sin conectividad. Habrá que reunirse con Antel y solucionarlo para que la próxima crisis no nos agarre en esta situación. Pero para ir redondeando, ¿usted considera que con con un trayecto o con una estrategia natural que el gobierno plantee de retomar las clases cuando sea después de la semana de las vacaciones de invierno, usted piensa que esos 12.000 chiquilines, los docentes van a tener el suficiente margen como para potenciar y que esta brecha generada artificialmente por el coronavirus se pueda acotar? ¿Usted piensa que A ver, sí? no, hoy en lo que es el acto de educar, que es esencialmente humano y en el que hay miles de variables, es imposible hacer una aseveración de 100%, Sí. ¿no? Porque acá no Sí. estamos hablando tanto de eficiencia, sino que estamos hablando de procesos. Pero también hay otra cuestión. Yo creo que nosotros tenemos la suficiente profesionalidad y creatividad como para poder darle a cada uno no lo mismo, sino lo mejor. Eso es lo que estamos buscando, lo mejor a cada uno de ellos. Capaz que será más tiempo, capaz que será con otros recursos, con otro docente, y vuelvo a insistir, por suerte tenemos mucha diversidad de docentes con diferente especificidad hoy por hoy en una escuela, en la mayoría de las escuelas, ¿sí? Pero por el otro lado, yo creo que también tenemos que seguir pensando, y tenemos que pensar que el año no es el año en sí. El año para la trayectoria del niño hay que pensarlo como un ciclo. Por ejemplo, un primer ciclo pensado desde inicial a tercero. Hay que pensarlo como ciclo. Entonces, este año se hará lo que se pueda, sin claudicar, insisto, sin claudicar. Estamos bastante obsesionados con esta cuestión. A lo mejor mi forma de transmitirlo no transmite y el año esa que viene tomarlo teniendo en cuenta de que el año anterior fue distinto. Exacto. Hay que pensarlo en clave de ciclo, ¿sí? Y que le diré que además, a nivel de la educación, es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? Yo estoy convencida que las cosas que nos están sucediendo este año no las vamos a mirar con angustia, las vamos a mirar con la potencialidad del aprendizaje que nos han reflejado para todos. Pero además, nosotros estamos para garantizarle a cada uno de nuestros niños y niñas uruguayas a que ellos salgan adelante. Estamos para eso, existimos por eso. Por lo tanto, hay que pensarlo en clave de ciclo. Entonces, cuando yo hablo de liviandad, no hablo por el hecho de que tenga temor a que tengamos, a que los niños tengan menos días de vacaciones, ¿sí? Sino porque hoy por hoy el ritmo y el estilo de vida hoy por hoy al niño le ha cambiado totalmente. Hoy no sale todas las mañanas o todas las tardes a la escuela. Es decir, capaz que hay momentos que a lo mejor siente que está de vacaciones. Todo depende del maestro. Yo en ese sentido no le tengo para nada de miedo. Yo hablo de la liviandad en el sentido de lo que significa. A veces yo miraba programas y a veces ponen el riesgo de que si se sacan vacaciones se afecta el turismo, ¿no? Es decir, me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Y que además en ese diálogo no aparece lo que es la importancia del docente. Para mí la importancia del docente hoy es un actor de primera línea. Porque el docente es el que, si está llegando al niño, si lo logra llegar y que lo vamos a lograr, si llegamos a él, seguramente también lo protegemos de otras cuestiones que se dan a veces en el ámbito familiar. Sí, no hay duda. Lo llenamos de motivación, lo llenamos de ganas, hasta de extrañar lo que vive con la maestra. Ni que hablar. Y eso me parece que no es menor. No es menor. Maestra Selva Pérez, muchísimas gracias por haber estado. A las órdenes. Y seguramente vamos a seguir hablando de esto más adelante. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a una tanda, ya volvemos. No sé,
avides hierbos.